Hola, buenas noches. Mi nombre es Annette Noy y hoy les voy a hablar sobre la pedagogía versus la andragogía. ¿Cómo aprenden los adultos? ¿Verdad? Pero antes de comenzar, le hablo un poquito sobre mí. Soy maestra de educación especial o fui maestra de educación especial por 15 años, educando niños. Recientemente comencé a trabajar en el área administrativa y de recursos humanos en la empresa familiar. Pero, ¿verdad? Yo digo que no digo la educación a un lado, porque ¿ve? Ahora me toca con adultos. Este, entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes recuerdan alguna clase, algún adiestramiento, algún taller que les haya gustado mucho? Quiero que reflexionen un poquito en ese. ¿Qué hizo el profesor? ¿Qué hizo esa persona que les dio el taller? Vamos a reflexionar un poquito de eso mientras damos el taller. Entonces comenzamos. Y otra pregunta. Si un adulto se enfermara, ¿el médico adecuado para atenderlo vendría siendo el pediatra? No. ¿Por qué no? Porque el pediatra es especialista en atender niños. Entonces, cuando necesitamos enseñarle a un adulto, ¿las estrategias a utilizar deben ser basadas en la pedagogía? Pues no, tampoco, porque la pedagogía es la ciencia para enseñarle a los niños. Lo que es Vygotsky, Piaget, Brunner, Montessori, ¿verdad? Todos estos filósofos de la pedagogía basaron sus teorías en observaciones de niños, no en adultos. Entonces, ¿por qué utilizamos la pedagogía con adultos? ¿Y qué debemos de utilizar con los adultos? ¿A qué ciencia o disciplina podemos recurrir? Pues se llama la andragogía. La andragogía es la ciencia para enseñar a los adultos. Es un conjunto de técnicas orientadas para trabajar con personas adultas. Y esto lo empezó Alexander Kapp en el 1833, donde él describe las prácticas que utilizó Platón con los jóvenes y los adultos. Luego, Edward Lindman en el 1920 fue el primer norteamericano en utilizar el término andragogía en libros. Y luego Malcolm Shepard Knowles fue denominado el padre de la andragogía en el 2006. Entonces, aquí les presento una gráfica que a mí me gustó mucho porque vemos el cerebrito de un niño versus el de un adulto y podemos ver cómo aprenden los niños versus cómo aprenden los adultos, que es la pedagogía y la andragogía. En los niños podemos ver que se estudia por imposición, que los maestros señalan las materias de estudio, que tienen automotivación, que el concepto de tiempo es largo e indefinido, que la experiencia es limitada y que son maleables y dócil, versus el adulto en la andragogía estudia por su propia decisión, selecciona lo que quiere aprender, requiere de motivaciones concretas como lo es perder la compensación. El concepto de tiempo es bien escaso, la experiencia es amplia, tiene conocimientos previos y en ocasiones son resistentes al cambio, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a algo y cuando nos presentan algo nuevo, ¡boom!, nos resistimos. Aquí vemos otras gráficas de la pedagogía y la andragogía. En la pedagogía vemos que es unidimensional, que el docente es quien posee y determina la información que brinda en el proceso. Mientras que en la andragogía es multidimensional, se valora el bagaje del estudiante y el docente tiene una relación de igualdad, de equidad, de equilibrio. Y todos, ¿verdad? Aprendemos de todos. Próximo slide. Aquí vemos entonces los principios de la andragogía de Knowles. Él dice, el primer principio es la necesidad del saber. Los adultos necesitan conocer la razón por la que aprenden algo. La número 2, el concepto personal. Son responsables de su aprendizaje. La número 3, la experiencia previa. Su experiencia previa es la base para el nuevo aprendizaje. La número 4, disposición para aprender. Demandan prontitud para aprender los temas nuevos, especialmente relacionados al trabajo o de la vida personal. La número 4 es la inclinación al aprendizaje. ¿Verdad? Aquí estamos hablando que están orientados a soluciones de las problemáticas actuales, más que el contenido. Y ¿verdad? Como último tenemos la motivación, que siempre la motivación es el motor principal del aprendizaje. Puede ser una motivación externa o la motivación interna. Entonces, para terminar, luego de ver esos principios de la andragogía, les voy a hablar un poquito sobre las técnicas andragógicas
que podemos utilizar en los adiestramientos o en las capacitaciones. Primero, ¿verdad? Como la estrategia número uno, que la enseñanza sea clara y directa. Muchas veces los participantes no ven la aplicabilidad del tema en su trabajo. De verdad, sería una recomendación que comiences el adiestramiento vinculando el contenido con el trabajo y eso le va a dar más motivación al estudiante. ¿Verdad? En la número dos tenemos que construir ejercicios interactivos. La interacción es la clave para garantizar que el estudiante se mantenga atento y comprometido. Se pueden utilizar estrategias como roleplay, dramatizaciones, discusiones, debates, etc. Número 3, convierte la capacitación en una resolución de problemas. Nosotros estamos todo el tiempo resolucionando problemas en el trabajo. Vamos a traer ese tipo de problemas, vamos a resolucionarlo en el taller para que ellos también, como dije anteriormente, apliquen, ¿verdad?, su conocimiento en algo del trabajo. Número 4, no domines la conversación. Evita ser el centro de la atención. No domines el espacio conversacional. La clase está llena de profesionales, así que hay que respetar y hay que darle, ¿verdad? Hay que apreciar los conocimientos y las experiencias de los demás. Y por último, evalúa para asegurar su efectividad. Y siempre está dispuesto a cambiar tu contenido, tu ejercicio y el estilo de enseñanza. Entonces, cerramos, ¿verdad?, con una conclusión, y es que el proceso pedagógico y el andragógico son completamente diferentes. No se deben utilizar del mismo modo, ya que los niños y los adultos tienen visiones diferentes y se deben llegar a ellos de diferentes métodos. Y también si utilizas este enfoque andragógico en tus capacitaciones, te permite crear experiencias de enseñanza que mejorará el aprendizaje de los estudiantes y es más probable que se comprometan más, que retengan el material y que apliquen en su lugar de trabajo. Entonces, ahora sí, para terminar, vamos a volver al principio y vamos a pensar en ese profesor o esa persona que te dio el taller. ¿Esta persona utilizó alguna de estas técnicas o tenía un enfoque andragógico? Así que con esto termino y espero que les haya gustado. Por aquí mis referencias. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir al email anetnoy@gmail.com. Gracias.